el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, usted decía ayer que la acusación constitucional contra el ministro Montes carece de todo fundamento y que además distrae el trabajo del Congreso. En fin, descarta totalmente que esto se vaya a arreglar, entre comillas, por la vía de una renuncia o una salida del ministro del gabinete. El presidente ha sido claro, el ministro Montes cuenta con toda su confianza. Estamos hablando de un servidor público de toda la vida, que además en vivienda está haciendo una gestión muy importante para hacerse cargo del principal desafío que tenemos en el área, que es la reducción del déficit habitacional, y que tiene proyecciones muy relevantes en lo que respecta al mandato de gobierno para cumplir con la meta comprometida. Y por eso yo he señalado que las acusaciones constitucionales finalmente terminan siendo una distracción respecto a lo que realmente importa, porque todo el Congreso se concentra en la acusación, los ministros tienen que defenderse, y ¿qué es lo que importa? Bueno, que se sigan implementando iniciativas que solucionen los problemas de los chilenos en su vida cotidiana, que son muy relevantes, para qué decir en vivienda. Y por eso también he señalado que se ha abusado de este instrumento. Hubo mucha crítica en el gobierno anterior a la presentación de acusaciones constitucionales por quienes hoy día las presentan activamente. Y de hecho, si ven el igual número a la fecha, no olvidemos que la vez pasada hubo una acusación contra ministros de justicia, de la Corte Suprema, y por tanto, en lo que respecta a acusaciones contra autoridades del gobierno, hay más presentadas en el actual mandato que en el mandato anterior. O sea, los mismos que criticaron el uso de este instrumento antes, lo están utilizando más. La línea de defensa del ministro Montes ha sido siempre que básicamente a él nadie le dijo que esto estaba pasando en el norte con el convenio, particularmente con el caso de Democracia Viva. Precisamente la crítica que se le hace es que el ministro debió haber tenido más control y haber sabido respecto de lo que pasaba en su ministerio. Bueno, el ministro apenas tomó conocimiento, tomó las medidas correspondientes y ha sido muy activo en la entrega de la información a la Fiscalía, promoviendo que se lleve adelante una investigación exitosa que permita esclarecer las responsabilidades correspondientes. Hemos visto cómo ha entregado todos los antecedentes de manera muy, muy activa, cómo se realizó en su momento la denuncia y cómo además procedió a reemplazar al Seremi de Antofagasta apenas tomó conocimiento de los hechos. Después del plebiscito del domingo, el gobierno del presidente propiamente tal ha intentado o ha planteado la posibilidad de nuevos acuerdos, particularmente en pensiones, en pacto fiscal y todo eso. La oposición nos ha mostrado muy activa, digamos, respecto de recibir ese llamado. ¿Cree que la acusación tensiona aún más la situación entre gobierno y oposición y hace más difícil llegar a esos acuerdos? En lo que respecta al gobierno, nosotros vamos a mantener nuestra disposición de diálogo y entendimiento, porque es finalmente lo que necesita el país. Los panamericanos nos enseñaron, y también los panamericanos, que cuando nos unimos las cosas resultan y podemos lograr metas muy importantes. Y en ese contexto, obviamente, tenemos problemas muy urgentes, muy apremiantes, que afectan a nuestros compatriotas en su vida diaria, y en ese contexto lo que corresponde es hacer el mejor esfuerzo posible para llegar a acuerdos que nos permitan dar solución a esos problemas. Y por eso el presidente ha sido explícito respecto de la voluntad del gobierno y la necesidad de los acuerdos. Dicho lo anterior, yo creo que en alguna medida los dos plebiscitos nos enseñan que cuando no hay acuerdos no se llega a buen puerto. Y por tanto lo que tenemos que aquí promover es un diálogo constructivo que nos permita dar solución, por ejemplo, al drama de las pensiones. No se puede seguir postergando una reforma tan relevante que se traduce en un aumento de pensiones ahora, no en varias décadas más, porque lamentablemente usted sabe, Iván, que los pensionados no llegan a fin de mes con el monto escuálido de las pensiones en nuestro país. Y así podría citar otro ejemplo. Hemos hecho referencia también al pacto fiscal, que incluye medidas pro crecimiento, pro inversión, pro empleo, por cierto también un aumento de la recaudación para abordar el aumento de la PGU y también la reducción de las listas de espera, por citar también algunos ejemplos, y las medidas de modernización del Estado que están en el marco también de la agenda de probidad. Ahora, ¿los argumentos de la oposición le hacen sentido o usted cree que es más bien una cuestión estructural en términos de la imposibilidad de llegar a acuerdos? La oposición dice,
cotizaciones de los trabajadores a solidaridad, los trabajadores no quieren, por lo tanto nosotros tampoco. Y en términos de impuestos, de pacto fiscal, subir impuestos, en el caso de la propuesta del gobierno de impuesto a la renta, tampoco vamos a aceptar subir impuestos. ¿Le hacen sentido su argumento? ¿O digo, los considera atendibles, legítimos? A ver, vayamos a lo concreto. ¿Cómo se financia la reducción de la lista de espera? ¿O cómo se financia el aumento de la PGU? El aumento de la PGU es de carácter permanente y, por tanto, gastos permanentes tienen que estar asociados a ingresos permanentes. Por cierto, que hay un esfuerzo importante que va a hacerse en crecimiento y las cifras para el otro año van a ser mejores, pero también se requiere tener una recaudación suficiente que permita financiar las políticas públicas para abordar estas necesidades sociales. Ahora, lo que yo he visto en estos días son declaraciones muy duras de que aquí no se va a hacer un centímetro, de que aquí no se va a... de que no existe voluntad de acuerdo. Pero yo creo que finalmente aquí hay que interponer el interés superior del país, porque si estamos en la lógica de polarizar todos los debates, y lo que es peor, no movernos de nuestras trincheras, finalmente, ¿quiénes son los perjudicados? Los chilenos, las chilenas, que ven cómo la solución a sus problemas se sigue postergando. Y por eso hemos insistido en la necesidad de un diálogo constructivo que nos permita arribar a acuerdos. ¿Y qué pasa que no se concreta? ¿Usted está con la ministra del Interior en la idea de que la derecha está en estado de shock después del plebiscito? A ver, insisto, si no hay acuerdos, el país es el que sale perjudicado, las chilenas y chilenos, porque sus soluciones se postergan. Pero nosotros vamos a generar acuerdos con quien esté en disposición de acuerdo. O sea, vamos a invitar al diálogo a todos y esperamos que todos se sumen a acuerdos importantes. Y vamos a construir, obviamente, los acuerdos con quienes tengan disposición de solucionar los problemas de las chilenas y chilenos. Ahora, los acuerdos, claro, se puede tener acuerdos, pero pueden ser acuerdos minoritarios, que no tengan los suficientes votos en el Congreso, pues, ministro. Bueno, pero el esfuerzo precisamente es cómo construimos mayoría, y hemos visto cómo en las distintas votaciones hemos ido construyendo mayoría para efectos de sacar adelante las distintas agendas. En materia de seguridad tenemos récord de leyes aprobadas, leyes muy relevantes. Toda la ley, por ejemplo, para enfrentar el desafío del crimen organizado a través de las técnicas especiales de investigación, la ley que entrega herramientas para enfrentar el narcotráfico, la ley de delitos económicos y ambientales, y podría citar otros ejemplos más. Y tenemos otra en agenda, la inteligencia económica, que permite seguir la ruta del dinero, que es clave para finalmente que no haya un blanqueo de dinero cuando tiene origen ilícito, y que tiene otros efectos más. Y bueno, vamos a insistir en este esfuerzo, y hemos ido construyendo mayoría para sacar adelante esa agenda. Y estamos comprometidos con la seguridad pública, con la seguridad económica y con la seguridad social. En seguridad económica queremos generar condiciones para el crecimiento. Hay un proyecto de permisología muy relevante que se va a presentar, que tiene por objeto reducir los tiempos de tramitación para los permisos respecto a las inversiones, que generan finalmente un desincentivo a la inversión, porque hay que esperar tanto tiempo con trámites administrativos que muchas veces nadie entiende cómo se realizan y que son lentos. Bueno, eso se resuelve a través de este proyecto. Y en materia de seguridad social, la reforma de pensiones es un ejemplo claro. Tenemos una agenda bien nutrida, amplia, hemos presentado muchos mensajes, muchos proyectos de ley, y esperamos que exista voluntad de la mayor cantidad de sectores para sumarse a este esfuerzo, porque finalmente es lo que el país necesita. Y que las declaraciones como las que usted citaba, más bien altisonantes de la oposición, cambien. ¿Qué ofrece el gobierno para que cambie ese tono en la oposición? Voluntad de diálogo, y que ha sido la voluntad que hemos tenido desde hace mucho tiempo. El presidente hizo referencia a la importancia de los acuerdos en su mensaje el 1 de junio ante el Congreso Nacional. Y es una interpelación por Chile, porque finalmente es eso. Cuando uno llama a que nos pongamos de acuerdo, está pensando en el país. Pero hay quienes siguen en la lógica de la pelea política chica, que es inconducente, que no resuelve nada. Como si a alguien le importara la pelea entre políticos. Y lo que necesitamos son acuerdos que nos permitan resolver los problemas que afectan a los chilenos. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la voluntad de diálogo, para generar entendimiento que nos permita impulsar una agenda en materia de seguridad pública, seguridad económica y seguridad social que dé respuesta a las necesidades de nuestros compatriotas. Ahora, cuando el actual oficialismo estaba en la oposición, solo por hablar del caso de la reforma de pensiones, esto fue más o menos igual, digamos. O sea, el oficialismo ni siquiera llevó a votación el acuerdo que se había conseguido en la Cámara de Diputados con la reforma de pensiones de Piñera, digamos. Pero el propio presidente dijo claramente, se refirió a este tema,
una declaración, yo diría, bastante honesta y valiente. Ahora, si la actitud va a ser es que tú lo hiciste antes y por tanto yo lo hago ahora, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces la pregunta es, ¿vamos a continuar con esa actitud siempre? Y por tanto vamos a estar condenados a que no resolvamos nunca ningún problema que afecta a los chilenos, o por el contrario vamos a tener una disposición de hacernos cargo de los dramas que los afectan y plantear soluciones a través de acuerdos sustantivos. Se discutió a propósito de la propuesta de constitución que se plebiscitó el domingo, que el cambio del sistema político era uno de los atributos de ese texto y que era una necesidad, precisamente porque el sistema parece trabado, así como está. ¿El gobierno cree que hay que reformar el sistema político en el país? La prioridad que hemos definido son los desafíos en materia social. Esa es la prioridad que ha definido el gobierno. Y por tanto nosotros vamos a seguir impulsando iniciativas que se hagan cargo de los problemas sociales que afectan a las chilenas y chilenos. Ahí vamos a poner el énfasis. Si en paralelo se realiza un diálogo para resolver otros problemas, bienvenido sea, pero la prioridad es de carácter social. Ya, no lo va a impulsar el gobierno. Oiga, y en términos laborales, usted lo mencionó, la permisología, está el tema del crecimiento como una prioridad. Perdón, Viva, nosotros vamos a contribuir a todos los acuerdos que sean buenos para el país. Por eso, como le digo, en paralelo se pueden conversar muchas cosas, no lo descarto, pero la prioridad es de carácter social. Ya, ahora, a propósito de eso, el crecimiento es una necesidad muy relevante y una urgencia, una preocupación para la gente muy relevante. Usted mencionó lo de la permisología. Los costos para el trabajo, está a punto de salir una ley que permite más el teletrabajo, es una que concilia la vida familiar con la vida laboral y va en un carril, pero hay otros carriles que se van sumando, las 40 horas, en fin, la negociación por rama, varias cosas que tienen que ver con el mundo laboral, algunas de las cuales pueden encarecer al trabajo. Pero aquí lo importante es cómo garantizar la dignidad de las personas. Si el trabajo tiene que ser digno, tiene que ser decente, como señala la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese marco se aprobó en su momento la reducción de la jornada laboral para permitir conciliar vida familiar con vida laboral. Y también hoy día se vota un proyecto en la Cámara de Diputados en el mismo sentido, a propósito del teletrabajo. Finalmente, una sociedad moderna es una sociedad, claro, donde hay un trabajo productivo, pero al mismo tiempo la gente tiene tiempo suficiente para compartir con su familia. Y en ese contexto, bueno, se enmarcan las iniciativas que se han impulsado en todo este tiempo. Ministro, lo último, ¿usted tiene confianza en que todo esto que pide el gobierno, que declara y que declara como prioridad del gobierno, se puede lograr en términos de la capacidad de construir consensos y acuerdos viables en el Congreso? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario, porque creemos que es lo que el país necesita. Chile necesita una reforma de pensiones. No podemos seguir postergando el drama de las personas mayores que están jubiladas. No podemos seguir postergándolo, así de simple. Si hay un factor de descontento en la sociedad chilena que es transversal, tiene que ver con el monto de las pensiones. Por eso hemos planteado el aumento de la PGU, que constituye el pilar solidario, que se creó en el año 2008 por la presidenta Michelle Bachelet, y que al requerir recursos permanentes, porque es un gasto permanente, tiene que tener ingresos de carácter permanente y está asociado por tanto al pacto fiscal. Y por eso hemos insistido en la reforma de pensiones que se refiere al pilar contributivo, que aumentando la tasa de cotización, en este caso por parte de los empleadores, tenga un efecto en el aumento de las pensiones ahora y no en varias décadas más. Y por eso es tan importante incorporar elementos de solidaridad. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias a usted, Iván. Que tenga una muy buena jornada. Igual, buenos días. Estás escuchando